Muy buenas a todos. Vamos a comenzar con la explicación del punto 3, denominado tipos de circuitos, conexiones. Y como dice al principio, por complicado que parezca, los circuitos se simplifican en dos tipos en concreto, que son en serie y en paralelo. Es decir, basándonos en esas dos tipologías, se estructuran el resto de configuraciones que se pueden llegar a hacer con un circuito electrónico o eléctrico. Por tanto, en serie, como definición, es cuando nosotros ponemos un componente tras otro unidos por un cable, y por tanto solo tenemos un camino que podemos seguir para ir desde el principio hasta el final del circuito. Es decir, no tenemos ninguna otra alternativa. Cuando está en paralelo sí que tenemos alternativas y se conectan las ramas una enfrente de otra, digamos. ¿Vale? Como podemos ver aquí en la figura de la iluminación. Ahora tenemos una lámpara, una bombilla, enfrente tendríamos otra y así de forma consecutiva. Y todas ellas estarían conectadas en paralelo a la fuente de alimentación también. Vamos a ver 4 tipos de esquemas, que son básicamente los dos que hemos dicho, pero en uno de ellos enfocándonos al receptor y en otro enfocándonos a la fuente que genera la tensión, ¿vale? Al generador. Por tanto, cuando ponemos dos bombillas en serie, que serían los receptores, tendríamos un circuito tal que así. De forma gráfica, tendríamos en la fuente de alimentación, la pila en cuestión, saldría un hilo, que sería el positivo, por ejemplo, el color rojo. Pasaríamos a una ficha de empalme para poder conectar el primer polo de la bombilla, saldríamos de la bombilla al primer polo de la siguiente bombilla, y del siguiente polo de esta segunda bombilla pasaríamos de nuevo a ir a la fuente de alimentación, a la pila esta en cuestión. En el segundo caso tendríamos la pila y cuando salimos de la pila y vamos al primer punto de unión, nos encontramos que tenemos dos posibles caminos. Y ya nos está diciendo de que el camino está constituido de dos ramas y por tanto está en paralelo. En el caso de que tengamos las dos pilas en serie, pues sería tal que así. Tendríamos al receptor, llegaríamos a una pila, saldríamos de la pila, nos iríamos a la siguiente pila, saldríamos de la segunda pila e iríamos de nuevo otra vez al receptor. Y cuando están en paralelo, pues ambas pilas están uniéndose el mismo polo, es decir, el polo positivo estaría unido y el polo negativo también estaría unido, y alimentarían de esta forma a la bombilla. De forma esquemática, este diseño, utilizando sus símbolos, tendríamos un trazo que representaría el cable, una bombilla que se representaría con un círculo y una cruz, otro trazo y la otra bombilla y el trazo de nuevo para la salida de la bombilla. En el caso de que tuviese una conexión en paralelo, tendríamos un trazo del cual saldrían dos nuevos trazos. ¿Veis? Como está de forma gráfica en la imagen, que sería este punto de aquí, sería la ficha de empalme que tenemos en la parte superior de la imagen. Luego tendríamos las dos bombillas, como veis, y luego tenemos de nuevo otra ficha de empalme, como vemos aquí, que serían 3 hilos. ¿Ves? 1, 2 y 3. Y en el esquema tenemos lo mismo, 1, 2 y 3. En el caso de que queramos poner dos pilas en serie, pues tendríamos una pila entrando, por ejemplo, con el polo negativo, saldríamos del polo positivo, la engancharíamos al polo negativo de la siguiente pila y saldríamos del polo positivo de esta segunda pila. Y en el caso de que lo queramos conectar en paralelo, pues vendríamos con un solo cable y saldrían dos cables. En este caso no se aprecia en la imagen porque está unido con clic, ¿vale? Pero al fin y al cabo lo que quiere decir este cruce, digamos, es que todo esto es un mismo punto, ¿vale? Entonces, como podemos ver, el punto de una pila, el punto de la otra pila y el punto de la bombilla
toda esta zona de aquí estamos uniéndola, solo que la estamos uniendo aquí con un cable, pero todo esto es un mismo punto eléctrico, ¿vale? Igual que en el otro lado, todo esto de aquí sería un mismo punto eléctrico, aunque nosotros lo estamos uniendo con un cable. Nuestra intención es que tenga el mismo punto eléctrico y conseguimos que tengan el mismo potencial, por tanto, la misma tensión. En esta segunda imagen vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado anteriormente y es haciendo hincapié a los circuitos que son en serie y en paralelo, tanto para las pilas como para las lámparas. Las lámparas haciendo referencia de que son receptores. Respecto a las pilas, se suministra en el circuito más voltaje que si se emplea una pila. Es decir, cuando ponemos una pila en serie con otra pila, lo que estamos haciendo es aumentar la tensión. ¿Cuánto? Pues si tenemos una pila de 1 voltio y luego hemos puesto otra de otro voltio, pues ya tendríamos 2 voltios. Si conectamos otra de otro voltio más, pues tendríamos 3 voltios. Si conectamos ahora una de 2 voltios, pues tendríamos 5 voltios y así sucesivamente. En el caso de conectarlas en paralelo, la tensión sería la misma, pero aquí hay que tener cuidado porque tendríamos que conectar las pilas que sean de la misma tensión. No podemos conectar una pila de 5 voltios y otra de 1 voltio en paralelo, ¿vale? Porque se generaría cortocircuito a la vez distintas tensiones. Entonces, sabiendo eso, nosotros tenemos que conectarlas en paralelo, pero que tengan el mismo potencial, la misma tensión. Entonces, lo que estamos consiguiendo de esta forma es aumentar la duración de la pila, porque estamos aumentando la capacidad que tiene la pila. Si por ejemplo tiene 100 mAh, pues estamos consiguiendo que tenga 100 mAh más otros 100 mAh si ponemos otra, más otros 100 mAh si ponemos otra. Por ejemplo, si tuviésemos 3 en paralelo, pues conseguiríamos hasta 300 mAh. Respecto a las lámparas, estamos haciendo referencia, como hemos dicho antes, a los receptores, y por tanto, cuando se conectan en serie, la intensidad que circula por todo el circuito sería una y sería la misma que sale desde la fuente. Es decir, la intensidad que atraviesa todo el circuito es la misma. Podríamos calcular la intensidad que pasa por una bombilla, que sería igual a la intensidad que pasa por otra bombilla que tengamos en serie, y sería la misma que pasa sumando las dos bombillas. Y cuando las conectamos en serie, las luces se iluminan menos, ¿vale? Porque estarían limitadas por la corriente que está pasando. En los extremos de la conexión, cuando están en paralelo, hay la misma tensión. Es decir, cuando conectamos las dos lámparas en paralelo, la tensión es la misma. Como vemos en la diapositiva anterior, lo que estamos haciendo es conectar el mismo potencial. Este punto hemos dicho que es el mismo, este punto era el mismo, y por tanto estamos sometiendo al receptor, en este caso la bombilla, al potencial de las dos pilas que están puestas en paralelo, a la tensión suya, ¿vale? Y en ese caso sí lucirá cada una a la potencia que tenga. Por ejemplo, yo puedo poner una de 60 vatios y otra de 100 vatios. La de 100 vatios iluminará más porque consume más corriente, ¿vale? En esta siguiente diapositiva vamos a seguir estudiando estos dos esquemas básicos, que son la asociación en serie y la asociación en paralelo. La asociación en serie es cuando conectamos dos o más elementos de circuito de forma consecutiva, como hemos dicho antes. Es decir, salimos por ejemplo, de la borna positiva, como vemos aquí en el esquema de la izquierda, salimos de la borna positiva de la pila, llegamos a un receptor, salimos del receptor, enganchamos con el siguiente, salimos de este, enganchamos con el siguiente, salimos de este y regresamos a la borna negativa de la fuente de alimentación de la pila, de la batería. Por tanto, cuando esto ocurre, nosotros sabemos que las intensidades son las mismas, es decir, la intensidad total, que es la intensidad que sale de la fuente de alimentación, es decir, la que está ofreciendo la fuente de alimentación, es igual a la intensidad que pasa por la resistencia 1 y será igual a la intensidad que pasa por la resistencia 2, y al igual que pasaría esta intensidad por la resistencia 3.
Es decir, cuando se conectan en serie, las intensidades son las mismas. Es decir, solamente tenemos una intensidad y da igual dónde la calculemos. Puedo calcular, si me viene bien, calcularla en este punto, la intensidad que pasa dividiendo V2 entre R2, y ya sabría qué intensidad está pasando por todo el circuito, porque es la misma, ¿vale? Respecto a la tensión, sería diferente, dependería de cada una de estas resistencias que hemos puesto. Es decir, la suma de todas sería la tensión total, que es la tensión de la fuente, pero la tensión de cada una dependerá del valor de su resistencia. Como sabemos, la ley de Ohm dice que la tensión es igual a la resistencia por la intensidad. ¿Vale? La intensidad es la misma, suponemos que es 1 amperio, y vamos a suponer que la tensión que tenemos aquí pues es de 5 voltios. ¿Vale? Pues si tenemos una resistencia que es de 1 ohmio en este punto, pues sería 1 ohmio por 1 amperio, 1 voltio. Aquí caería 1 voltio. Aquí tenemos otra resistencia que es de 1 ohmio también. Pues 1 ohmio por 1 amperio, que es el que está pasando, pues otro voltio. Y aquí tenemos una resistencia de 3 ohmios. Entonces 1 amperio por 3 ohmios tendríamos 3 voltios, y por tanto 3 voltios más 1 voltio más 1 voltio serían 5 voltios, que es la tensión que hemos puesto de ejemplo que iba a tener la fuente. Y por último, la resistencia, cuando están conectadas en serie, se suma, al igual que las tensiones que hemos visto. La resistencia, si queremos calcular la resistencia total del circuito, pues sería R total es igual a R1 más R2 más R3. ¿Y qué sería en el ejemplo que hemos puesto antes? Pues 1 ohmio y 3 ohmios serían 5 ohmios. La asociación en paralelo. La intensidad total en este caso es la suma de cada una de las ramas. Es decir, la intensidad total sería igual a la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3. ¿Vale? Porque la intensidad llegaría por aquí y una se iría por esta rama, otra se iría por esta rama y la otra continuaría por esta rama de aquí. La tensión, en este caso, sí es la misma para todos los receptores, tanto para R1 como para R2 como para R3. Porque si nos damos cuenta, yo estoy uniendo el polo positivo a todas las resistencias. ¿Veis? Todo esto indica, aunque esté unido por cables, que está al mismo potencial, está a la misma tensión. Y por el lado negativo estamos haciendo lo mismo, lo estamos todos conectando a la misma tensión. Por tanto, todas las resistencias o todos los receptores de tensión están sometidos al mismo potencial o a la misma tensión, ¿vale? Para calcular la resistencia equivalente en este caso, o la resistencia total, es un poco más complejo, pero es muy sencillo. Simplemente sería que la resistencia total es igual a, sería 1 partido, la resistencia total es igual a 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3. Entonces, ¿cómo lo calcularíamos? Pues muy sencillo. Nosotros sumamos todas estas resistencias, sumaríamos 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3, y este dato de aquí lo guardamos y decimos 1 entre el dato que nos haya dado esto, y ya nos daría la resistencia total, porque es la inversa, ¿vale? Esto lo veremos más tranquilamente en la siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño símil respecto al circuito de conexionado en serie. El símil es un símil hidráulico, como venimos haciendo hasta ahora, y es para explicar las tensiones y las corrientes que pasan por el circuito. Por tanto, lo que estamos haciendo en el circuito hidráulico es someter a todo nuestro circuito a un potencial, ¿vale? Que es la energía que estamos dándole nosotros al agua en este caso, ¿vale? Sin embargo, en los circuitos eléctricos, pues lo que estamos haciendo es darle un potencial eléctrico a cada uno de los electrones. Estamos dándole esa energía a los electrones para que puedan moverse por el circuito, del mismo modo que aquí. El generador hace función de bomba, ¿vale?
es la que proporciona esa tensión, esa fuente, esa energía potencial. Una vez que se está consumiendo por los receptores, como el orificio de salida por cada uno de los tanques es el mismo, pues la intensidad que pasará será la misma. ¿Veis? Igual pasa, como hemos dicho antes, con la fórmula de la intensidad cuando están en serie, que la intensidad total es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3. ¿Veis? Intensidad 1, 2 y 3 tienen la misma sección. ¿Por qué? Pues porque el caudal que está pasando de un punto a otro es el mismo. Igual pasa con la intensidad en un circuito eléctrico. Y por último nos faltan las tensiones que está cayendo en cada una de estas resistencias. En este caso, en este ejemplo, se han puesto que las tensiones son las mismas, pero puede ocurrir que las tensiones sean distintas, ¿vale? Que sería la energía que se pierde en cada uno de estos saltos, ¿vale? Hasta llegar a la cota inicial. Bien, ahora vamos a resolver un pequeño ejercicio respecto a lo que hemos aprendido hasta ahora. Y como siempre os dejo unos segundillos para poder resolverlo. Y lo vemos en 3, 2, 1. Muy buenas a todos. Vamos a comenzar con la explicación del primer ejercicio del apartado 3 y veréis que es muy sencillo. Vamos a empezar con los circuitos en serie, ¿vale? ¿Qué características tienen los circuitos en serie? Vamos a ponerlos aquí como consejo y apoyo a la explicación, ¿vale? Vamos a poner el primero. ¿Qué sabemos de los circuitos en serie? Pues sabemos que, por ejemplo, la resistencia total, cuando las resistencias están conectadas en serie, sería que es R1 más R2 más punto suspensivo hasta la última resistencia. Es decir, iríamos sumando todas las resistencias hasta llegar, esto aquí pone una sub n, pero eso significa que es la enésima, es decir, la última, hasta la última resistencia. Iríamos sumando todas hasta llegar a la última. Esa sería la resistencia total, ¿vale? La resistencia total, ¿cuál es? Pues es la resistencia equivalente, ¿vale? Son formas diferentes de decir lo mismo. Lo he puesto de las dos formas para que lo veáis. Pero si os piden la resistencia total de un circuito o la resistencia equivalente, significa lo mismo, ¿vale? Ahora, vamos a comenzar, vamos a ver la siguiente característica. ¿Cuál sería? Por ejemplo, la intensidad. Pues la intensidad total que pasa por nuestro circuito es la misma, es igual a la intensidad que pasa por cada uno de los receptores. Es decir, la intensidad en R. La intensidad total es igual a la intensidad que pasa por R1. Es decir, la intensidad que sale de la fuente es la misma que pasa por el receptor 1, que también va a ser igual al que pasa por el receptor 2. Y si hubiese más receptores, pues sería la misma en cada uno de ellos, ¿vale? Es decir, ¿y eso por qué ocurre? Básicamente, si lo vemos desde fuera, tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque solamente tenemos un camino por el que puede ir la corriente. Entonces, por eso la intensidad es la misma en cada uno de los puntos. Solamente tenemos una intensidad, no tenemos más. Solamente hay un camino y por eso solamente hay una intensidad, en este caso del circuito. Y por último, la tensión. ¿Cuál sería la tensión total? Pues la tensión total es la suma, es igual a la suma de cada una de la tensión que cae en cada una de las resistencias. Igual que algo parecido a lo que pasaba con la resistencia total. Entonces, la tensión total sería igual a la tensión que cae en R1 más la tensión que cae en R2 más punto suspensivo hasta llegar a la tensión que cae en la última resistencia, ¿vale? Bien, una vez que tenemos aquí este apoyo, vamos a responder a las preguntas que nos dice. Nos dice que calculemos primero la resistencia equivalente, que como ya hemos dicho antes es la resistencia total. Vamos a calcularla. La resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias, es decir, a R1, como tenemos dos resistencias, R1 y R2, lo dejamos tal cual, R1 más R2. ¿A qué sería igual? R1 que vale 2 ohmios, pues sería 2 ohmios más 4
igual a 6 ohmios. 6 ohmios. Ya sabes que la resistencia equivalente vale 6 ohmios. Pues lo ponemos aquí. 6 ohmios. ¿Vale? Ahora vamos a calcular la intensidad total. La intensidad total, ¿cómo sería? ¿Cuánta intensidad tendríamos? Pues, como hemos dicho antes, tendríamos nada más que una. Y da igual que otra calculemos. Respecto a los datos que tenemos, nos resulta mucho más sencillo calcular la intensidad total, ¿vale? Que es la misma que la que pasa por cada una de ellas. ¿Por qué nos resulta más sencillo? Porque los datos que tenemos son esos, son la resistencia equivalente, que es la resistencia que está viendo el circuito, ¿vale? La resistencia total o el equivalente, al fin y al cabo, es la resistencia que ve nuestra fuente de alimentación, ¿vale? Nosotros nos imaginamos que tenemos aquí dos conectores y hemos venido con nuestro circuito, tenemos 8 plugs y hemos conectado todo nuestro circuito a la fuente, ¿vale? Pues la resistencia que le estamos ofreciendo a la fuente, que estamos haciendo oposición al paso de los electrones desde la fuente, sería nuestra resistencia total, ¿vale? Que sería, pues, estas dos resistencias, ¿vale? Entonces, como tenemos esa resistencia total y tenemos la tensión total, la tensión de la fuente, ¿vale? Donde nosotros vamos a conectar, pues podemos calcular cuál es la intensidad total. ¿Por qué? Pues porque, como sabemos, la ley de Ohm nos dice que la tensión es igual a la intensidad por la resistencia. Y de aquí despejamos y decimos que la intensidad es igual a la tensión partido la resistencia, ¿vale? Ahora, con esta fórmula, que es la ley de Ohm, vamos a aplicar los valores que nosotros tenemos en nuestro circuito. ¿Cómo sería? Pues la intensidad total, que es la que nos está pidiendo, sería igual. ¿A qué tensión? Pues le he puesto yo su índice T, aunque el ejercicio no lo tiene, pero no os preocupéis, es por hacer un poco de mención a que es la tensión total, la tensión de la fuente. Puedo poner también, en otro sitio aparece como VCC o VDD. Tienen muchas formas distintas, pero que vosotros sepáis que es la tensión que está saliendo de la fuente, ¿vale? La tensión total, ya que lo he puesto yo ahí. Partido, ¿qué resistencia? Pues será la resistencia equivalente o total, ¿no? Ponemos resistencia equivalente, ¿vale? Por ir mezclando un poco los subíndices. Entonces sería la intensidad total es igual a la tensión total partido de la resistencia equivalente, que sería igual. Vamos a poner ahora los valores. La tensión total, ¿cuál sería? Pues la tensión de la fuente son 12 voltios. 12 voltios. Partido que la resistencia equivalente, que tenemos que vale 6 ohmios. 6 ohmios. ¿Y esto qué sería igual? Pues a 2 amperios. 2 amperios. Lo ponemos aquí. 2 amperios. Bien, ya tenemos calculado. En base a nuestros conocimientos que tenemos de los circuitos en serie y aplicando la ley de Ohm, tenemos ya los dos primeros apartados. Ahora vamos a calcular el siguiente, que nos dice que calculemos V sub R1. ¿Eso qué significa? La medida de tensión que hay en R1. Es decir, si yo mido aquí, sabéis que esto no es un voltímetro. Si yo mido aquí con un voltímetro, ¿qué diferencia de potencial tengo en esta resistencia? 1. Pues ¿qué es lo que tendría? La tensión en R1, VR1, ¿vale? VR1, ¿vale? Es lo mismo. Entonces, vamos a calcularlo. Como esto ya lo tenéis, que podéis parar el vídeo cuando queráis, lo voy a borrar para poder seguir escribiendo aquí, ya que quiero mantener esto para que lo tengáis, ¿vale? VR1. ¿Cómo lo calculamos? Vale. Vamos a poner aquí VR1. ¿A qué sería igual? Pues, según la ley de Ohm nos dice que la tensión es igual a la intensidad por la resistencia. Pues vamos a poner que VR1 tiene que ser igual a la intensidad, veremos exponer, por la resistencia. ¿Vale? Que también veremos exponer. Pues, nosotros queremos la tensión de R1. Pues, ¿qué será la intensidad que pasa por R1? ¿Y cuál es la intensidad que pasa por R1? Pues como un circuito en serie, sabemos que es la misma en todo. Aunque le pongamos nombres diferentes, la intensidad es la misma. Pues yo puedo poner I sub T, por ejemplo. ¿Vale? ¿Por qué?
Pues porque es la misma. O podría poner I sub R1. Puedes poner la que yo quisiera. Por R, ¿qué R? Pues la de la resistencia que yo voy a calcular, R1. Pues R1. ¿Y esto qué sería igual? Pues la intensidad total, que son 2 amperios, por R1, que es 2 ohmios. Aquí sería igual a 4 voltios. VR1 son 4 voltios. Ponemos aquí 4 voltios. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo para R2. VR2 es igual a la intensidad. Este ya lo sabemos. ¿Cuál va a ser? Pues la total, que solamente hay una. Vale, pues intensidad total. Por R, ¿pues qué R va a ser? Pues la que R2, que es la que queremos calcular. R2. Pues llevamos a los valores. La intensidad total, ¿cuál es? 2 amperios. Por la resistencia 2, que son 4 ohmios. ¿Y qué sería? 8 voltios. ¿Vale? Ponemos aquí 8 voltios. Ahora, por último, nos pide la potencia total. Vale, aquí vamos a recapitular un poco para atrás también, que después de la ley de Ohm dimos la tensión, dimos la potencia, perdona, la potencia. ¿La potencia qué es igual? Vale, pues vamos a refrescar un poco y decimos que la potencia es igual a la tensión por la intensidad. ¿Vale? P es igual a V por I. Entonces tenemos que calcular cuánto vale V y cuánto vale I. Y qué V y qué I son las que tenemos que poner. Me está pidiendo la tensión total. ¿Vale? Pues pongo aquí su índice T. Es decir, la potencia total. La potencia total, ¿cuál sería? Pues la que está dando la fuente de alimentación. Esa potencia es la que me están pidiendo. Entonces, la potencia total, ¿cuál sería? A la tensión. ¿Qué tensión? Pues la tensión total, la tensión de la fuente. Es todo lo que está dando nuestra fuente. Por la intensidad, ¿qué intensidad? Pues en este caso, como un circuito en serie, daría igual cuál fuese, porque solamente hay una. Pero sería la intensidad que sale de la fuente, porque es la total, ¿vale? Pues la total. Ahora, la potencia total es igual a la tensión total por la intensidad total, que sería igual. Vamos a poner valores. La tensión total, ¿cuál sería? 12 voltios. 12 voltios. Por la intensidad total, ¿cuál sería? 2 amperios. 2 amperios. Y esto sería igual a 24 voltios. Ponemos aquí 24 voltios. ¿Veis? Ya terminado el ejercicio. Hemos calculado la resistencia equivalente, la intensidad total, la caída de potencial de tensión o la tensión de la resistencia 1 y 2 y la potencia total. No sé si habréis dado cuenta, pero como se dice aquí, la tensión total es igual a la suma de las tensiones de cada receptor, de cada resistencia en este caso. Si os dais cuenta, la suma de estas dos tensiones es 12 voltios, que es la misma tensión de la fuente. Así también sabemos que hemos hecho bien los cálculos, ¿vale? Bien, ahora voy a hacer otro pequeño vídeo sobre esto y nos vemos a continuación. Muy buenas a todos, vamos a comenzar con la explicación de este ejercicio, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer para este ejercicio es plantear lo que nos está diciendo a través de la descripción del problema. Bien, nos dice que tenemos 3 resistencias que están conectadas en serie y a la vez están conectados con una fuente de tensión de 420 voltios. Entonces tendríamos una pila que sería una tensión de 420 voltios, tendríamos una resistencia R1 que sería por ejemplo de 7 ohmios, otra resistencia de 21 ohmios y otra resistencia de 13 ohmios. ¿Vale? Y nos pide que calculemos la resistencia equivalente. ¿Vale? En primer lugar, ¿cuál sería? Pues la resistencia total del circuito, ¿no? ¿Cómo lo calculamos eso? Bien, como sabemos que es un circuito en serie, lo que tenemos que hacer es sumarla. Sumar cada una de las resistencias, como nos dice
las características que tienen los circuitos en serie, ¿vale? Entonces, R equivalente es igual a R1 más R2 más R3. Entonces, por tanto, la resistencia equivalente aquí sería igual. R1 que vale 7 ohmios. Sería 7 ohmios más R2 21 ohmios. 21 ohmios más R3 13 ohmios. Sería 13 ohmios. Por tanto, R equivalente sería igual a 41 ohmios. 41 ohmios. Este dato lo ponemos aquí arriba, lo dejamos guardado, ¿vale? 41 ohmios. Y esto lo vamos a borrar para seguir escribiendo en esta zona. Bien, ahora nos dice la tensión y la intensidad que circula por el circuito. Pues tenemos que calcular también la intensidad, que sabemos que es la misma. Como un circuito en serie, otra de las características que tiene es que la intensidad es la misma en todo el circuito. Solo hay una intensidad. ¿Vale? Le han puesto intensidad total. ¿Vale? Porque es la que está emitiendo la fuente. Pero bueno, que le podemos llamar como Oscar, que si era. Intensidad total. Este es el siguiente paso que deberíamos de calcular, ¿vale? ¿Por qué? Porque las tensiones no podríamos calcularlas, porque nos falta la intensidad, ¿vale? ¿Por qué nos falta? Vamos a intentar calcular la tensión, por ejemplo, de esta resistencia, ¿vale? ¿Cómo la calcularíamos? Pues diríamos que VR1 es igual a ¿qué? Pues a la intensidad total, porque solo hay una, por la resistencia 1. ¿Qué datos tenemos? Pues tenemos este dato de aquí. R1, ¿cuánto vale? 7 ohmios. Este de aquí, ¿cuánto vale? Pues aún no lo sé, ¿no? Porque no lo hemos calculado todavía. ¿Y este de aquí, cuánto vale? Pues tampoco lo sé. Tenemos dos incógnitas y un solo dato. No podemos saber cuánto vale la tensión en R1 todavía. Entonces, por eso digo que primero tendríamos que calcular la intensidad total, ¿vale? Porque nos faltan datos. En el caso de que nosotros nos encontremos con este problema, con esta tesitura, es decir, quiero calcular R1, pero no tengo suficientes datos, lo que hay que ver es si puedo calcular la otra variable que me falta, esta de aquí, intensidad total. Vamos a ver si podemos. Entonces, vamos a poner la intensidad total. ¿A qué sería igual? Pues a la tensión total, que es la tensión que está dando la pila, partido la resistencia equivalente o total. Y aquí, ¿qué datos tengo? Pues la tensión total, ¿cuánto sería? 420 voltios. Y la resistencia, la tengo, la acabo de calcular, 41 ohmios. ¿Vale? Aquí sí que tengo todo, entonces sí puedo calcularlo. De hecho, lo vamos a hacer ahora. Vamos a borrar esto compuesto aquí. Entonces sería 420 voltios partido 41 ohmios. Y esto da 420 10,24. 10,24 amperios. ¿Vale? Ya tenemos ese dato y lo vamos a poner aquí arriba para guardarlo. Densidad total es igual a 10,24 amperios. Ahora, una vez que tenemos este dato, vamos a borrar esto. Una vez que tenemos ese dato de 10,24, esto ya no es incógnita para nosotros. Ahora, esto no es incógnita para nosotros, ¿eh? 10,24 amperios. ¿Vale? Tendríamos 10,24 amperios. Que esta sería lo que hemos calculado. Por tanto, ya solamente tengo una incógnita, que es la tensión que tengo en R1. Por tanto, R1 es igual a 10,24 amperios por 7 ohmios. Por tanto, VR1
10,24 por 7, 71,68. 71,68 voltios, ¿vale? Y esto lo vamos a poner aquí arriba. ¿Vale? 71 voltios, ¿vale? Y borramos esto. Ahora vamos a calcular la de R2. Aquí sería igual a la intensidad que pasa por el circuito, o por esta resistencia, mejor dicho, que es la misma que la que pasa por todo el circuito, por la resistencia 2, por R2. Por tanto, V R2 es igual a la intensidad total, que sería esta que pasa por aquí, que son 10,24 amperios, por la resistencia 2, que son 21 ohmios. VR2, vamos a hacer esta pequeña operación de 10,24 por 21 ohmios y nos dan 215,04. 215,04 voltios. ¿Vale? Borramos esto de aquí y lo ponemos aquí. 215,04 voltios. ¿Vale? Ahora vamos a calcular VR3. Aquí sería igual. Vamos a ver. VR3. Esta de aquí. Pues solamente tenemos una intensidad, ¿no? Que es la que pasa por todos los sitios, como hemos dicho hasta ahora. Por tanto, sería que VR3 es igual a la intensidad total por la resistencia 3. Por la resistencia 3. Que esto sería igual a 10,24 amperios por 13 ohmios, ¿no? Que es el valor que tiene la resistencia. Ahora vamos a hacer este cálculo. VR3 es igual a 133,12 voltios, ¿vale? Lo ponemos aquí. Vale. ¿Qué más nos pide? Resistencia aumentada en serie. No nos pide nada más, ¿vale? Una prueba que podemos hacer para saber si hemos hecho bien los cálculos de la tensión es sumarla. Y si lo sumamos, 71,68 más 215,04 más 133,12 nos da 419,84. ¿Vale? Si sumamos todo esto de aquí, nos da 419,84 voltios. ¿Veis? Es muy próximo a los 420 voltios. ¿Vale? Eso es lo que tenéis que conseguir. ¿Por qué esa diferencia? Porque la intensidad, cuando la he calculado, he aproximado a 2 decimales, ¿vale? Y cada vez que he ido multiplicando para calcular la tensión de cada una de las resistencias, pues me he ido dejando decimales de por medio. Y por eso esta diferencia, ¿vale? Pero eso no quiere decir que esté mal, ¿vale? Simplemente por los decimales de la aproximación que tiene. Lo que sí estaría mal es si, por ejemplo, aquí me saliesen 820 voltios. Pues eso no puede ser. ¿Por qué? Porque las fuentes son de 400 voltios. No puede darme la suma de las tensiones de la resistencia más tensión de la que está suministrando la fuente, la pila en este caso. O en otro caso, que me dé 100 voltios. Pues tampoco puede ser. ¿Por qué? Pues porque la fuente es de 100 voltios. ¿Cómo puede ser que la suma de la tensión que hay en todos los receptores me esté dando menos de lo que me está dando la fuente? No puede ser. Por algún sitio se está escapando esa tensión. Entonces no se puede hacer no se podría validar que hayamos hecho bien los cálculos. Solo si el valor de la fuente y el valor de la tensión es aproximado, ¿vale?
Bueno, y nada más, con esto terminamos este ejercicio y continuamos con el siguiente. Gracias. Muy buenas a todos. Vamos a comenzar con la explicación del último ejercicio, ¿vale? Y en este nos piden que calculemos la tensión que cae aquí, en R1, y la tensión que cae aquí, en R2. Para ello nos da una serie de datos, como es la tensión de la pila, que es de 9 voltios, la resistencia 1, que vale 1000 ohmios, y la intensidad que pasa por R2, que es de 3 miliamperios. Con esto tenemos que calcular la tensión que tenemos en cada una de las resistencias. Para el primer caso, VR1, vamos a ponerlo aquí, sería igual. ¿A qué sería igual VR1? A la intensidad por la resistencia 1, ¿vale? Su resistencia por la intensidad. ¿La intensidad cuánto vale? Pues en los circuitos en serie, como bien sabemos, tan solo hay una intensidad y ya nos están dando la intensidad que pasa por R2, que será la misma que la intensidad total, ¿vale? Porque solamente hay un camino y solo puede haber una intensidad. Y si nos están diciendo que es de 3 miliamperios, pues esa será la intensidad total, es la misma. Solo que le hemos cambiado el nombre, pero será la misma. Pues ponemos aquí, por ejemplo, el T. Entonces, VR1 es igual a 3 miliamperios, voy a ponerlo así ahora y ahora le damos un cambio a 3 miliamperios por R1. ¿R1 cuánto vale? 1000 ohmios, ¿vale? 1000 ohmios. Antes de hacer esta multiplicación, este dato lo vamos a cambiar, ¿vale? Porque tenemos que ponerlo en el sistema internacional. ¿Cuál sería? Pues 3 miliamperios es lo mismo que decir que son 3 por 10 elevado a menos 3. Lo he puesto en notación científica, que es esta expresión de aquí, porque nos tenemos que familiarizar un poco con ella, ya que nos surgen de vez en cuando algunas dudas de cómo se utiliza. Entonces sería 3 por 10 elevado a menos 3. ¿Esto qué es igual? Pues esto sería igual a esto, 0,003 amperios, ¿vale? Estos son amperios en ambos casos ya. Ya le hemos quitado el mili, con el 10 elevado a menos 3 sería el mili, y nos hemos pasado a amperios. ¿Y esto por qué es igual? Vale, este signo menos quiere decir que estamos desplazando hacia la izquierda, ¿cuántas unidades? Pues 3, ¿vale? Desplazamos 3 unidades desde aquí, 3 unidades hacia dónde, hacia la derecha, hacia la izquierda, o hacia la izquierda, perdón, hacia la izquierda. Entonces serían, pues 1, 2 y 3, y ponemos la coma, ¿veis? Esto y esto es lo mismo. Y aquí vamos a quitar esto y vamos a poner directamente 0,003 amperios, ¿vale? Porque tenemos que ponerlo todo en el sistema internacional. Y esto es igual a ¿qué? A 3 voltios, ¿vale? VR1 sería igual a 3 voltios. Lo ponemos aquí, 3 voltios. Ahora, vamos a calcular VR2. Vamos a plantearlo de la misma manera. VR2 es igual a la intensidad total, ¿no? Que es la misma que sub 2, por R2. Y ahora, esto de aquí no lo tenemos, ¿no? No, es lo que vamos a calcular. Esto de aquí sí lo tenemos. Serían 3 por 10 elevado a menos 3, ¿no? Que es lo mismo que hemos puesto antes. 0,003 amperios. Y esto de aquí lo tenemos. Esto tampoco lo tenemos. Me están diciendo que pasan 3 miliamperios, pero no sé cuánto vale. Esto quiere decir que por aquí no podemos acatar el problema, ¿vale? No lo podemos realizar. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues mira, hay una forma que es muy sencilla, que tenemos simplemente que aplicar los conocimientos que hemos obtenido de los circuitos en serie. Y es que la tensión total es igual a la tensión en R1 más la tensión en R2, ¿vale? La tensión total sería igual a la tensión de la resistencia 1 más la tensión de la resistencia 2. ¿Cuánto valdría la tensión de la resistencia 2? De la resistencia 2 es igual, despejamos esto, sería V sub T, que es esto de aquí, menos la tensión de R sub 1, ¿vale? Entonces, ahora una vez que tenemos despejada la variable de R sub 2, la tensión de R sub 2, decimos que VR sub 2 es igual a VT, que es 9 voltios, menos VR1. VR1 ¿cuánto vale? 3 voltios. 3 voltios. Y esto es igual a 6 voltios.
aquí 6 voltios. Como vemos, no podríamos haber calculado el valor de la resistencia de la tensión 2 a través de la ley de Ohm porque no teníamos cuánto vale la resistencia 2, pero sí sabemos que la suma de las tensiones tiene que ser la tensión que se está suministrando. Y por aquí sí hemos conseguido saber cuánto vale la tensión en R2. Y a partir de aquí, como extra del ejercicio, esto no es parte del mismo, pero sino de aprendizaje, el ejercicio sería hasta aquí. Esta sería la solución del ejercicio. Solución. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos esto, podemos saber cuánto vale la resistencia 2. ¿Cuánto valdría la resistencia 2? Vale, vamos a borrar esto un poco, ya que lo hemos explicado. Y es por aprender un poco más. Ya simplemente lo que nos quedaría es aplicar la ley de Ohm. Diríamos que R2 es igual a la tensión de R2 partido la intensidad total. ¿Vale? Más claro. VR2 partido. ¿Y esto qué sería igual? VR2 son 6 partido y total que son 0,003 amperios. ¿Esto que sería igual? A 2000 ohmios. ¿Vale? Esto es extra. Es decir, que nos podrían pedir qué valor tiene la resistencia 2. Para que el circuito cumpla las condiciones que nos están diciendo de medida, ¿vale? Pero esto es como esto, es decir, que a través de esta resistencia y esta intensidad pues podemos calcular ya, aplicando la ley de Ohm, cuánto vale la resistencia esa, ¿vale? Pero esto, como decía, no es parte del ejercicio, es para que sepamos cómo funciona y podamos repasar un poco más. Y nada más, hasta aquí los ejercicios del circuito en serie y continuamos con los ejercicios en paralelo. Muchas gracias.